¿Cómo estamos? Buenas noches. Estamos aquí otra vez como cada jueves, desde ya hace un rato atrás, para seguir leyendo y comentando brevemente este hermoso libro de Apocalipsis. Como dije desde un principio, un libro en la vida de muchos cristianos mal entendido o mal interpretado, y que algunos cristianos tienen cierto temor de leerlo, como que si fuera un libro que produce terror. Pero hemos estado observando a la luz de estos jueves que hemos estado estudiando la palabra, que nada de eso enseña este libro, sobre todo para los hijos de Dios. Oremos como lo hacemos cada jueves y le decimos: Señor, gracias por la oportunidad de estar otra vez aquí, considerar tu palabra y poderte agradecer por las bondades, las misericordias, los cuidados que tú tienes para cada uno de nosotros. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza y permite que podamos seguir deleitándonos en el bello mensaje de tu palabra a través de la lectura y la comprensión de este libro que tiene mucho que enseñarnos. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija y también nos ilumine para hacer lo correcto. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, nos acercamos a ti. Amén. Estamos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y como ya es costumbre, estoy aduciendo que ustedes han leído este libro. Así es que entraremos de lleno a comentar los versículos que encontramos en este capítulo 5. En el capítulo 4 que estudiamos la semana pasada, una de las cosas que encontramos fue que en ese capítulo 4 nos describía el trono de Dios y nos describía el que está sentado en ese trono y la adoración que recibe el que está sentado en ese trono. Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, en ningún momento menciona el nombre de Jehová o del Padre, solo habla del que está en el trono. Y esto tiene mucho que ver con el concepto que tenían los del pueblo de Israel, los judíos, de no mencionar el nombre de Dios de forma ligera. Y ahora en el capítulo 5 se vuelve a mencionar al que está sentado en el trono. En este caso es el Padre. Pero ahora el que toma el lugar central en este capítulo va a ser el Cordero. Y otra vez no se menciona a Jesús, pero obviamente Juan, cuando dice del Cordero, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Leyendo el capítulo, leyendo la porción de la palabra de Dios, el versículo 1 comienza diciendo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Si nosotros
prestamos atención a la lectura de este pasaje, vamos a ver que Juan, aunque en nuestra Biblia está en otro capítulo, esta porción de la palabra de Dios, esta no es una nueva visión. Es la misma visión del cual empezamos a hablar en el capítulo 4. Solo que lo que hay en el capítulo 4 es una descripción de lo que es Dios, el Padre, y la adoración y el trono de Dios. Y ahora, aquí en el capítulo 5, como ya mencioné, se nos va a describir al Cordero. Es decir, Juan está relatando la misma visión y comienza diciendo, después de la adoración al que está en el trono, que es el Padre, ahora habla de el Cordero, lo que hace y la adoración del Cordero. Comienza, como ya leí, el versículo 1 diciendo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el que habló el capítulo 4, un rollo escrito por dentro y en el dorso sellado con 7 sellos. Es decir, un rollo que está escrito en ambos lados. Es interesante dos cosas, o tres más bien, que se mencionan aquí en este versículo. Primero, el hecho de que el que está sentado en el trono tiene el rollo en la mano derecha. Es decir, señal del poder y de la autoridad del que está en el trono. La segunda cosa que es interesante notar es que hay un rollo y que más adelante vamos a ver que es un rollo que nadie lo puede abrir. Y la tercera cosa es un rollo que está sellado con 7 sellos. ¿Qué contiene el rollo? Realmente, al leer la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis no especifica qué es lo que contiene el rollo, pero sí nos dice que lo que contiene el rollo es tan importante o de tan grande valor que está sellado con 7 sellos. Y hemos hablado del número 7, hemos hablado de que el número 7 habla de la plenitud, de algo que es completo, de algo que es perfecto. Lo que quiere decir entonces que este sello o este rollo que tiene el sello, que tiene estos 7 sellos, es un rollo que está perfectamente sellado. Dentro de todas las cosas que se mencionan de lo que el rollo puede contener, hay un comentario del doctor Lacueva, Francisco Lacueva, en su comentario al libro de Apocalipsis. Y él dice algo que los demás comentaristas lo toman como algo de acuerdo a lo que el libro de Apocalipsis plantea, tiene mucha verdad. Y el doctor Lacueva dice: el rollo del que habla aquí Juan representa el plan eterno de Dios, que incluye el plan de la historia muy especial
de lo que ha de suceder en el final de los tiempos y está completamente escrito por ambos lados para dar a entender que nadie puede añadir nada. Y en este concepto giran la mayoría de los comentarios serios, aunque hay algunas cosas, algunos comentaristas que hacen muchas especulaciones. Este rollo que está en la mano derecha y que se menciona aquí tiene un antecedente, o este pasaje también lo leemos en Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice: entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Es decir, hay una referencia entre lo que escribe aquí Juan y lo que escribe Ezequiel. Ahora bien, cuando nosotros seguimos leyendo, llegamos al versículo 2. Y vi un poderoso ángel proclamando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y luego el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es interesante la lectura de estos dos versículos, porque pareciera ser que se contradice cuando después viene el anuncio del Cordero que lo abre, cuando dice que ni en el cielo ni en la tierra había quien podría abrir. Más bien tendríamos que entender el lenguaje que está usando Juan, y lo que Juan está diciendo, que ninguna autoridad celestial, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, es decir, todo aquello creado, ningún ser celestial creado tenía la capacidad de abrir, o era digno, no la capacidad, era digno de abrir, ni ningún ser creado en la tierra era digno de abrir este libro. Es decir, ni en las huestes celestiales, ni en los seres humanos, es lo que está diciendo Juan, había alguien que fuera digno. Y esta palabra es muy importante, el concepto digno de abrir los sellos. Qué desolación había en el corazón de Juan cuando ve este sello, cuando ve este rollo sellado, y que nadie, ninguna criatura, es decir, ninguno que hubiese sido creado era digno de abrir estos sellos. Obviamente esto le creó a Juan toda una serie de cosas en sí mismo, de tal manera que dice el versículo 4: y me puse a llorar porque no se podía encontrar a nadie para abrir el rollo y mirar dentro de él. Y vuelvo a repetir lo que está diciendo Juan: ni las criaturas celestiales, ni los seres humanos en la tierra, ninguno tenía esa capacidad de ser digno de abrir los sellos. Mas, sin embargo, el versículo 5 cambia la historia. Y dice: y uno de los ancianos me decía: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Es muy interesante cómo uno de los ancianos, recuerden que en el capítulo 4 dice que detrás del trono habían 24 tronos, y ya hablamos de ello, y también había cuatro seres celestiales, y nos fuimos a Isaías para ver estos
seres celestiales que estaban ante el trono de Dios. Y uno de los ancianos, uno de los que representa a los santos redimidos que estarán en el trono de Dios, le dice a Juan quién sí podía abrir. Y la primera cosa que nosotros encontramos es que el anciano anuncia que quien podría abrirlo era el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido. Vean esta expresión, el que ha vencido. El único que era digno de abrirlo, porque había vencido la muerte y el pecado, era el que venía de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Pero cuando llegamos al versículo 6, aquí no se habla más del que venía de la tribu de Judá como león, sino se habla como el cordero inmolado. Porque el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Podemos notar esto, cómo cambia de manera inmediata y no se nos presenta a Jesús como el león, sino como el cordero inmolado. Es decir, Juan puede ver, en esta visión, puede ver que junto al trono del Padre está el cordero inmolado. Y ya lo había anunciado el anciano, el que ha vencido. Y aquí es la figura que plantea Juan, o el dibujo que plantea Juan, la imagen, más bien esa es la palabra, la imagen que plantea Juan, es que él puede ver a Jesucristo como el cordero, como el que pagó, esta es la enseñanza, como el que pagó nuestra deuda ante el Padre. Él era digno. ¿Y cómo supo que era el cordero inmolado? Juan puede ver aquí las señales del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en él. Las señas o las señales de lo que había pasado. Todo esto, lo que estamos viendo aquí, es muy interesante notar cómo Juan está transmitiendo esta enseñanza a una iglesia perseguida que está sufriendo. Y les está diciendo ahora que el cordero inmolado, el que venció a la muerte, nuestro Señor Jesucristo, es el único digno. Pero no solo eso. La descripción en este versículo tiene 2 cuestiones. Primero, que el que Juan ve es el que tiene las señales de su sufrimiento en la cruz y de su muerte en la cruz. Pero no solo eso, ahora también nos presenta a ese cordero que pasó por ese sufrimiento con una descripción cuando dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquí hay 2 cosas. Cuando nosotros leemos el concepto de los 7 cuernos, hablamos, en la Biblia se habla del poder que él tenía. Entonces aquí se nos describe a ese cordero inmolado que está en el trono de Dios como el omnipotente.
Ahora es el Cordero inmolado, pero como el Omnipotente. Y cuando dice que tenía los 7 ojos, nos habla también como el Cordero omnisciente, el que tiene todo el poder y el que puede ver todas las cosas. Entonces vean que ahora la figura central en este capítulo 5 viene a ser el Cordero. El que muere en la cruz, el que ahora tiene todo el poder y el que es capaz de ver todas las cosas. El que tiene toda la plenitud del poder de Dios. Sigue leyendo esta porción de la palabra de Dios y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. En el capítulo 4, yo mencioné al principio, y lo mencioné la vez pasada, habla de la adoración del que está en el trono, de la descripción del trono de Dios. Aquí el capítulo 5, ahora el personaje central es el Cordero inmolado, quien tiene todo el poder, y ese poder y esa autoridad para abrir los sellos lo toma de su sacrificio en la cruz, que por cierto la siguiente semana vamos a estar hablando de ello, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Ahí toma toda la autoridad. Lo que está describiendo Juan aquí es a una iglesia perseguida. El Dios de esta iglesia, el Señor de esta iglesia, que es Jesucristo, tiene toda la autoridad. Y nadie puede mantenerse en pie delante de Él. Esto es lo que está expresando, porque aún los seres celestiales de más alto rango que se describen aquí, se arrodillan delante de Él. Y los santos que Juan ve no solo se arrodillan delante de Él, sino que cantan, adoran a este ser. Que esto es hermoso, porque nadie estará en pie a menos que sea para adorar de rodillas. Lo podrán hacer los santos de Dios, y los que no son los santos de Dios ni siquiera tendrán esa oportunidad. ¿Qué enseñanzas más nos trae esto? Dice que los santos adoraron a Dios y cantaron, traían una adoración a Dios con sus arpas y con copas de incienso. Y el concepto copas de incienso no es tal cual como nosotros vemos las copas hoy, sino eran platos un poquito hondos donde se quemaba el incienso. Y esta era la adoración que ahora el Cordero recibe. Ya no es aquel que sufre, ahora es el que recibe toda la adoración. Entonces este cuadro es un cuadro hermoso, porque cuando leemos el versículo 9, viene el primer himno que se le conoce como el primer himno del libro de Apocalipsis. ¿Y cuál era el himno de Apocalipsis? Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué adoraban al Cordero?
por la obra de redención que había hecho para estos seres que estaban en la presencia de Dios. Y yo dije hace un momento que los que hicieron, los que cantaron, no eran los ángeles, sino los 24 ancianos que representan a los santos, porque los ángeles no fueron redimidos, sino fueron redimidos los santos de Dios. Le adoran, dice el versículo que yo acabo de leer, lo adoran porque es digno, porque hizo todo lo que tenía que hacer y tomar toda la autoridad. Si usted lee conmigo en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, él mismo habla de esto. ¿Cuántas veces hemos leído este capítulo y estos versículos cuando él dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado? Estoy leyendo Mateo 28 del versículo 16 adelante. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, su obra expiatoria en favor de nosotros le dio todo el poder para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y este es el himno que cantan. Un himno que dice que nos redimió, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Lo que nos habla de esa adoración celestial donde toda la humanidad, de toda lengua y nación, estaremos juntos para adorar a Dios si somos sus hijos. Cuando seguimos leyendo el versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dice Pedro, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y miré, vean lo que sigue viendo Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y aquí viene otro canto que dice, y que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que nos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración del Cordero, porque es digno. No solo de abrir los sellos, sino de toda la alabanza. Y es digno porque su sacrificio y su obra lo llevaron a tal decisión. Nadie puede hacer nada, resumiendo, en favor del ser humano, ni los ángeles, ni los seres humanos. Para aquellos que se encomiendan a los ángeles, dejen de encomendarse a los ángeles. Solo Jesucristo es digno. Él tiene todo el poder, toda la autoridad, porque Él fue el que nos redimió y Él es el que merece toda la alabanza.
no solo de nosotros, sino aún las huestes celestiales de mayor rango se arrodillan ante Él. Y nosotros tenemos una tarea: arrodillarnos ante Él, porque Él es digno. Bendiciones, hermanos. El próximo jueves no tendremos un estudio bíblico porque tendremos nuestro culto de Semana Santa. Espero verlos. Bueno, ustedes me van a ver, yo no los voy a ver, pero espero que nos acompañen más bien. Y dentro de 15 días retomamos otra vez nuestros estudios. Que Dios les bendiga. Oremos. Gracias, porque tú eres digno. Por tu obra en favor de nosotros, por tu sacrificio, porque fuiste inmolado, eres digno. Y tienes todo el poder, toda la autoridad. Mereces toda la honra y toda la gloria. Y la iglesia dice amén, porque solo tú eres digno y el merecedor de toda la honra y la gloria. Nadie puede hacer nada por el ser humano. Ningún ser celestial, por más alto grado que tenga, ningún ser humano, por más que crea que puede hacer, nadie puede hacer nada por nosotros. Solo aquel que ha sido inmolado y que es digno de toda adoración en el cielo y en la tierra. Él es el único digno. Amén.